Pop! OS 24.04 no es una simple actualización de Linux, es uno de los movimientos más atrevidos en la historia del software libre. El equipo de System76 tomó una decisión radical: abandonar GNOME por completo y reescribir su propio entorno de escritorio desde cero, utilizando Rust y un compositor Wayland nativo. El resultado se llama Cosmic, y hoy vamos a ponerlo a prueba a fondo. ¿Por qué tomarse la molestia de reescribir un escritorio entero en Rust? La respuesta la notas en el primer segundo de uso. La latencia es prácticamente cero. Cada animación, cada menú que despliegas y cada ventana que mueves responde de forma instantánea, sin esos microtirones que suelen arrastrar otros escritorios tradicionales. La sensación de fluidez y estabilidad es simplemente impresionante, pero donde realmente te enamora Pop! OS es en la productividad. Su legendario sistema de autotiling ha sido completamente rediseñado. Cuando abres una aplicación, ocupa toda la pantalla. Si abres una segunda app, la pantalla se divide automáticamente al 50% en una cuadrícula inteligente. Puedes alternar la orientación horizontal o vertical, agrupar ventanas en pestañas compartidas y moverte entre múltiples aplicaciones y espacios de trabajo usando atajos de teclado sin tocar el ratón. Para programadores y usuarios multitarea, una vez que pruebas este flujo de trabajo, es muy difícil volver atrás. Además, Cosmic no es solo una interfaz bonita, trae consigo todo un ecosistema de aplicaciones nativas programadas también en Rust. Comencemos con la nueva Cosmic App Store. La velocidad de búsqueda es descomunal. Encuentra cualquier paquete al instante, combinando de forma transparente repositorios nativos con el catálogo completo de Flatpaks. El explorador de archivos, Cosmic Files, destaca por su diseño limpio, su navegación por pestañas y una respuesta instantánea al gestionar carpetas o previsualizar documentos. Para los que vivimos en la línea de comandos, la nueva Cosmic Terminal es una auténtica delicia. Cuenta con aceleración gráfica por GPU, soporte nativo de pestañas, perfiles personalizados y división de pantallas, todo con un consumo de recursos bajísimo. Y si hablamos de personalización, el nuevo panel de ajustes te da el control total sin depender de extensiones inestables. Puedes mover el dock a cualquier borde de la pantalla, cambiarlo entre modo flotante o extendido, separar los paneles superiores e inferiores, ajustar los márgenes y cambiar los colores de acento con un solo clic. Todo se siente integrado, coherente y muy pulido. Ahora bien, ¿qué necesitas en tu ordenador para moverlo con soltura? Hablemos de los requisitos de hardware. Como requisitos mínimos, necesitas un procesador de 64 bits, 4 GB de memoria RAM y 20 GB de almacenamiento. Sin embargo, para disfrutar de toda la aceleración gráfica de Cosmic y trabajar con varias apps a la vez, lo ideal son 8 GB de RAM, un procesador de 4 núcleos y un disco de estado sólido de 64 GB. ¿Y qué pasa si tienes una tarjeta gráfica Nvidia? Buenas noticias. System76 ofrece una imagen ISO específica con los controladores propietarios preinstalados, lista para arrancar sin configurar nada a mano. Bajo el capó, esta versión se apoya en la sólida base de Ubuntu 24.04 LTS. Esto garantiza soporte a largo plazo, compatibilidad con los paquetes más recientes y soporte nativo para tecnologías clave, como HDR y tasa de refresco variable, para jugar o trabajar con máxima calidad visual. ¿Tiene algún compromiso que debas saber? Al ser un entorno totalmente nuevo, las viejas extensiones de GNOME ya no son compatibles, y el ecosistema de applets de terceros aún está en pleno crecimiento. Pero la base que han construido es sólida como una roca. En conclusión, Pop! OS 24.04 marca el inicio de una nueva era en el escritorio Linux. Si buscas un sistema moderno, enfocado en la productividad y con un rendimiento sobresaliente, merece totalmente la pena probarlo. Déjame en los comentarios qué opinas de este cambio a Rust y si te animas a instalarlo en tu equipo principal. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte las novedades del software libre. Nos vemos en el próximo video.